Jason abrió los ojos lentamente. Estaba de pie, completamente solo, frente a lo que parecía una gran ciudad amurallada. La muralla era alta, de piedra pulida, y en su centro se alzaba una entrada imponente con puertas de madera reforzadas y banderas ondeando sobre las torres. El lugar tenía un aire antiguo, como sacado de un cuento de fantasía, o de una ilustración en la portada de un juego de rol barato. A su alrededor, solo había pasto y llanura hasta donde alcanzaba la vista. Un sendero de tierra conducía desde su posición hasta las puertas de la ciudad. Jason se llevó una mano al casco, frotándose la nuca con molestia, mientras echaba un vistazo alrededor. Genial, estoy en medio de la nada, con una muralla gigante frente a mí y ningún maldito manual de instrucciones, murmuró con tono seco. Observó por un momento el entorno, notando que el cielo era claro, el aire limpio, demasiado limpio, incluso. Nada de smog, nada de ruido urbano. Solo naturaleza y esa ciudad que parecía salida de un sueño medieval. Entonces, ¿qué se supone que tengo que hacer aquí?, preguntó al aire. Hizo una pausa, mirando a lo lejos un grupo de aves volando en el cielo abierto. Volvió a rascarse el casco. A lo que veo, y es lo obvio, este es un maldito mundo medieval. Gruñó. Espadas, castillos, y probablemente gente diciendo cosas como milord y dragones. Perfecto. Soltó un suspiro pesado. Los únicos mundos medievales que conocí fueron por los videojuegos que jugaba con Bizarro. Añadió en voz baja, como si las palabras le dolieran un poco. Un recuerdo fugaz cruzó por su mente. Él y Bizarro, sentados frente a una consola vieja, intentando entender juntos los sistemas de un juego de rol de fantasía. Fue un raro momento de paz. La nostalgia se desvaneció tan rápido como llegó. Jason sacudió la cabeza. Tendré que investigar por mí mismo. ¡Qué horror!, murmuró, resignado. Ajustó la bolsa de armas sobre su hombro, la sintió firme, segura. Era lo único familiar en ese mundo extraño. Se enderezó, tensó los guantes y comenzó a caminar por el camino de tierra, directo hacia la entrada de la ciudad. Cada paso levantaba un poco de polvo, mientras las enormes puertas de Axel se acercaban lentamente. De fondo, se escuchaba ya el lejano murmullo de voces, risas y el golpeteo de herraduras. La ciudad estaba viva. El primer impacto fue el bullicio. Gente hablando, riendo, gritando precios, el ruido metálico de espadas chocando en entrenamientos, el olor a pan recién horneado mezclado con sudor, polvo y carne asada. Todo le cayó encima de golpe. Caminaba lentamente por las calles adoquinadas, manteniéndose recto, firme, con su casco puesto y su chaqueta moviéndose por el viento, con la bolsa de armas colgando de su espalda. A cada paso, más ojos se clavaban en él. Niños, comerciantes, aventureros, soldados, campesinos, todos lo observaban. Su figura contrastaba con todo, su apariencia, su forma de caminar, su silencio, su aura de peligro. En un mundo donde los aventureros usaban espadas, bastones mágicos o ropas ridículas, un tipo con una vestimenta moderna y una actitud de no me hables o te muerdo no pasaba desapercibido. Jason lo notó. Y no le gustó. Vaya mierda, se nota que destaco por aquí. Masculló para sí, sin siquiera voltear a mirar a quienes lo observaban. Siguió caminando, cruzando una pequeña plaza donde un bardo tocaba una flauta desafinada y unos niños jugaban a espadazos con ramas. Vendedores de fruta, pan y especias gritaban para atraer clientes. Algunos aventureros lo miraban de reojo, otros simplemente se apartaban por instinto. Jason caminaba como una sombra ajena al ruido, frío e imperturbable. Si mal no recuerdo, en los videojuegos tenías que buscar algo para registrarte, ¿cómo se llamaba?, reflexionó, mientras pasaba por un puesto que vendía algo que parecía carne de sapo gigante. Gremio. Sí, gremio o algo así. Donde daban misiones y te daban rango. Suspiró con hastío. Al parecer tendré que buscar uno. ¡Qué porquería! Miró a su alrededor, tratando de ubicar algún edificio distinto. Algo que no pareciera un mercado, una casa o una cantina. Quería encontrar ese gremio y empezar a entender el lugar, aunque parte de él aún deseaba simplemente estar de vuelta en Gotham, o en cualquier otro lado menos aquí. Pero por ahora, no había más opción. Apretó la bolsa en su hombro y siguió caminando, internándose más en las calles de Axel. Pasaron unos minutos más de caminata. Las calles seguían agitadas, pero Jason empezaba a entender la estructura de la ciudad.
Una parte suya, entrenada para el reconocimiento táctico, analizaba cada callejón, cada ruta de escape, cada rostro que parecía demasiado curioso. No podía evitarlo. Años de vivir al filo no se borraban solo porque ahora estuviera en un maldito mundo medieval. Y entonces, lo vio. Un edificio más grande que los demás, con un cartel de madera colgando en la entrada. Tenía tallado el dibujo de una espada cruzada con un bastón mágico, y justo debajo, letras que no entendía, pero su instinto le decía que ese lugar era diferente. Este edificio es diferente a los demás. Murmuró, ajustándose el casco con un suspiro. Este debe ser el gremio, o esa cosa. Se acercó. Las puertas de madera estaban abiertas de par en par, y desde fuera podía escuchar el bullicio. Voces entremezcladas, carcajadas, el sonido de platos chocando, y algo que parecía una pelea. Entró. El interior del edificio era amplio, cálido, y apestaba a sudor, cerveza y carne asada. Mesas de madera ocupaban casi todo el salón, la mayoría repletas de personas de todo tipo. Aventureros con espadas, arqueros, magos, incluso uno que llevaba una armadura ridículamente brillante con un corazón pintado en el pecho. Todos hablaban. Todos reían. Todos, vivos. Con historias. Con misiones. Con amigos. Jason se quedó un momento en la entrada, silencioso, como una sombra entre el caos. Varios aventureros lo voltearon a ver, curiosos por la figura que parecía más sacada de una pesadilla futurista que de una taberna medieval. No entendía una sola palabra de lo que decían. La saturación divina del idioma aún no se activaba. Cada palabra era ruido, murmullos ajenos, como estar en una fiesta de desconocidos en otro continente. Caminó entre las mesas, ignorando las miradas. Vio una mesa vacía en la esquina, cerca de una ventana, y se dirigió hacia ella. Se sentó en silencio, dejando la bolsa de armas a su lado, con un ruido sordo que hizo que un par de personas giraran la cabeza. Apoyó los codos sobre la mesa. No pidió nada. No habló. Solo observó. Las risas, las discusiones, las historias sobre monstruos derrotados, todo flotaba en el aire como un idioma que aún no le pertenecía. Por ahora, solo podía sentarse y observar, como un extraño, como un espectro con máscara roja, esperando entender su nuevo mundo. Y aunque no lo admitiría en voz alta, una parte de él se sentía muy solo. Jason permaneció sentado varios minutos sin moverse, mirando por la ventana como si el mundo al otro lado del cristal fuera más fácil de entender que el que tenía detrás. Afuera, la ciudad seguía viva, gente caminando, carros pasando, niños corriendo. Todo parecía normal, demasiado normal para alguien que acababa de morir y reaparecer en otro mundo. El murmullo del gremio seguía llenando el aire. Al principio solo era ruido, pero poco a poco, las palabras empezaron a tener forma. No fue inmediato. Era más bien como cuando aprendes un idioma a la fuerza. Frases incompletas, significados sueltos, ideas que encajaban tarde. Jason frunció el ceño bajo el casco al darse cuenta. Genial, supongo que eso de saturar el cerebro ya empezó. Pensó. Podía entender fragmentos. Misión, monstruo, recompensa, explosión. Pero aún así, no le servía de mucho. Entender palabras no significaba entender el mundo. No sabía qué reglas seguían, qué era legal, qué no, ni cómo demonios empezaba alguien desde cero en un lugar como este. Sigo sin saber qué se supone que tengo que hacer. Pensó con fastidio. Buen trabajo, diosa inútil. Suspiró y volvió a apoyar el peso contra el respaldo de la silla. Fue entonces cuando una sombra se detuvo frente a su mesa. ¿Desea algo, señor?, dijo una voz femenina. Jason levantó la mirada. Era una camarera, joven, con el cabello recogido y un delantal algo manchado por el trabajo. No parecía asustada, solo curiosa, aunque sus ojos se desviaron un segundo hacia el casco rojo. Jason dudó un instante. No estaba acostumbrado a pedir ayuda. Mucho menos en un mundo extraño. Pero no tenía otra opción. «Oye, chica», dijo con voz grave pero controlada. «Necesito saber algo». La camarera parpadeó, sorprendida por lo directo del tono. ¿Sí? ¿Qué sucede? Jason apoyó un codo en la mesa y habló sin rodeos. ¿Dónde se consigue empleo aquí? O algo parecido. Hizo un gesto vago con la mano. Uno puede volverse, no sé, aventurero. ¿Ganar dinero con misiones o trabajos? La chica sonrió de inmediato, como si esa fuera la pregunta más común del mundo. Ah, ya veo. ¿Eres nuevo en Axel?
Eso creo, respondió Jason sin humor. La camarera levantó el brazo y señaló hacia el frente del gremio. Allá. En el mostrador. Señaló a una mujer rubia, elegante, con expresión amable, que atendía a varios aventureros. Ella es la recepcionista. Con ella puedes registrarte, informarte sobre misiones y todo eso. Jason siguió la dirección de su dedo y observó a la mujer rubia. Parecía tranquila, organizada, el tipo de persona que sabía cómo funcionaban las cosas. Entendido, dijo finalmente. La camarera inclinó un poco la cabeza. ¿Desea algo de beber o comer mientras tanto? Jason negó lentamente. No, gracias. Ella se retiró sin insistir, dejándolo otra vez a solas con sus pensamientos. Jason se quedó sentado unos segundos más, mirando el mostrador. Ajustó la bolsa de armas a su lado y apretó ligeramente el puño. Supongo que por algún lado se empieza. Pensó. Gremio, misiones, dinero. Como en los juegos. ¡Qué ironía! Se levantó de la silla con calma con el sonido de sus botas resonando ligeramente en el piso de madera. Varias miradas volvieron a posarse en él, pero esta vez no le importó. Con paso firme, empezó a caminar hacia el mostrador. Deteniéndose frente a él con la misma rigidez con la que se paraba ante un interrogatorio. Apoyó una mano sobre la madera, la otra colgando cerca de la bolsa de armas. El murmullo del lugar parecía bajar un poco a su alrededor, no porque la gente dejara de hablar, sino porque su presencia imponía silencio incómodo. La mujer rubia alzó la vista. Lo observó durante un segundo más de lo normal. No con miedo, sino con curiosidad profesional. El casco rojo, la ropa extraña, la postura tensa. Luego, como buena recepcionista, sonrió con naturalidad, como si atendiera a cualquier otro aventurero. Soy Luna. ¿En qué lo puedo ayudar, señor? Jason inclinó apenas la cabeza, sin devolver la sonrisa. Vengo a saber sobre eso de ser aventurero, y esas cosas. Respondió con tono directo. Misiones, trabajo, dinero. Oh, ya veo. Dijo Luna con un leve brillo de comprensión en los ojos. Déjame explicarte un poco entonces. Seguramente estás algo perdido, ¿no es así? Jason soltó un resoplido breve. Sí. Algo así. Luna ladeó un poco la cabeza, observándolo con más atención, pero sin juzgar. Debes venir de un reino lejano, quizá de Lugúnica. Jason frunció el ceño bajo el casco. No sé qué sea eso. Luna parpadeó, y luego soltó una pequeña risa suave. No te preocupes, jeje. Entonces empecemos desde el principio. Se acomodó detrás del mostrador y comenzó a explicar con paciencia, señalando algunos carteles colgados en la pared. Verás, los aventureros se dividen en distintos tipos de ocupaciones, lo que llamamos clases. Cada clase tiene habilidades específicas y roles diferentes en combate o exploración. Jason escuchaba en silencio, sin interrumpir, absorbiendo cada palabra. Su mente ya estaba comparando aquello con sistemas de juegos de rol, niveles, clases, estadísticas. Le parecía absurdo que la vida de ese mundo funcionara así, pero ya había aceptado cosas peores. Si no tienes una clase definida, Continuó Luna. también existe la opción de registrarte simplemente como aventurero. Es una clase básica, flexible, aunque no tan especializada. Muchos comienzan así antes de decidirse por algo más concreto. Jason asintió lentamente. Entonces, uno se registra, toma misiones y le pagan por completarlas. Exactamente. Respondió Luna con una sonrisa. Las misiones varían en dificultad y recompensa. Algunas son simples encargos, otras pueden ser peligrosas, pero todas ayudan a proteger la ciudad y ganar experiencia. Jason permaneció en silencio un momento. Todo sonaba mecánico. Ordenado. Predecible. Algo que podía manejar. Bien. Dijo finalmente. Entonces dime, ¿dónde tengo que inscribirme? Luna sonrió, y entonces dijo las palabras que Jason no esperaba escuchar. Primero, se tiene que pagar una cuota de inscripción. Jason se quedó completamente quieto. ¿Qué? Es una tarifa estándar del gremio. Explicó Luna con total normalidad. Sirve para cubrir los costos del registro, la emisión de la tarjeta de aventurero y el acceso a las misiones. Jason sintió como algo le subía por el pecho. No era sorpresa. Era frustración pura. ¿Tengo que pagar para poder trabajar?
dijo lentamente. Así es. Respondió Luna, sin notar aún el cambio de humor. No es muy alta, no te preocupes. Jason apretó los dientes. Sus dedos se cerraron lentamente sobre el borde del mostrador, la madera crujiendo un poco bajo la presión. Déjame ver si entendí bien, dijo con voz tensa. Llego a un lugar que no conozco, sin dinero, sin contactos, sin nada, y me dicen que tengo que pagar para poder ganar dinero. Luna parpadeó, un poco incómoda. Bueno, sí, pero... Jason exhaló con fuerza, apartando la mano del mostrador y llevándosela al casco. Esto es ridículo, masculló. Absolutamente ridículo. Recordó fugazmente a Aqua, su sonrisa estúpida, sus explicaciones a medias al final. La imagen solo empeoró su humor. Perfecto, dijo con sarcasmo. Mundo nuevo, reglas estúpidas nuevas. Luna levantó las manos un poco, tratando de calmarlo. Lo siento, señor, son las normas del gremio. Todos deben pagar la cuota inicial. Jason se quedó en silencio, respirando hondo. No gritó. No explotó. Pero su postura decía claramente que estaba al borde. Genial, dijo finalmente, con una risa seca. Supongo que hasta para empezar de cero, necesitas dinero. Se quedó ahí, frente al mostrador, pensando qué demonios iba a hacer ahora. Y por primera vez desde que llegó a Axel, Jason Todd sintió algo muy familiar: estar atrapado. Jason no dijo nada más, se quedó quieto frente al mostrador apenas un segundo, lo suficiente para que Luna notara cómo su postura se tensaba, cómo sus hombros parecían cargar un peso invisible. Luego se dio la vuelta lentamente y comenzó a caminar de regreso hacia la entrada del gremio. Sus pasos eran firmes, pero no seguros. Luna lo siguió con la mirada mientras se alejaba entre las mesas. No era la primera vez que veía a alguien frustrarse por la cuota de inscripción, pero esto era diferente. No era enojo infantil ni arrogancia. Era algo más profundo. Algo cansado. Había algo en ese hombre del casco rojo. Algo que no encajaba. No era solo su apariencia ni su forma de hablar. Era lo que desprendía. Una sensación de soledad densa, casi palpable. Como si hubiera llegado cargando una historia demasiado pesada incluso para ese lugar. Jason empujó la puerta del gremio y ésta se abrió con un leve crujido. La luz del exterior lo envolvió por un instante antes de que saliera y la puerta se cerrara detrás de él. Luna se quedó mirando la entrada unos segundos más, inquieta. No sabía por qué, pero tuvo el impulso de llamarlo, y aún así, no lo hizo. Afuera, el ruido de Axel volvió a golpearlo de lleno. Voces. Risas. Vendedores. Pasos. Vida. Jason caminaba sin rumbo por las calles, sin mirar a nadie, con la bolsa de armas colgando de su hombro como si pesara toneladas. No tenía un plan. No tenía dinero. No tenía idea de qué hacer a continuación. Perfecto, pensó con amargura. Ni siquiera puedo trabajar sin pagar primero. Pasó junto a un grupo de aventureros que reían, hablando de una misión exitosa. Los ignoró. Pasó junto a una familia comprando comida. Tampoco los miró. Cada escena le recordaba lo mismo. Todos tenían un lugar. Menos él. Su respiración empezó a volverse más pesada. No por cansancio físico, sino por la presión en el pecho. Sentía el casco demasiado ajustado, como si lo estuviera asfixiando. Se llevó una mano a la nuca y apretó fuerte. ¿Cómo se supone que aguante siquiera un día aquí? Pensó. No había misiones. No había refugio. No había nadie esperándolo al final del día. Gotham estaba lejos. Bruce estaba lejos. Todo estaba lejos. El estrés se acumulaba como una ola que no terminaba de romper. Maldita sea, murmuró con la voz quebrándose apenas. Siguió caminando, más rápido ahora, sin saber a dónde iba. Cada paso era automático. Su mente giraba en círculos. ¿Qué hacer? ¿Dónde dormir? ¿Cómo comer? ¿Cómo sobrevivir? Preguntas sin respuestas. Y entonces lo sintió. Ese nudo en la garganta. Esa presión detrás de los ojos. Jason apretó los dientes con fuerza. Odiaba esa sensación. Odiaba sentirse así. Odiaba que, después de todo lo que había pasado, todavía pudiera sentirse así. Quiso llorar. No porque fuera débil. Sino porque estaba cansado. Porque estaba solo. Porque por primera vez desde que había llegado a ese mundo, no tenía un arma apuntando al problema. Solo él y el vacío.
El ruido de la ciudad había quedado atrás sin que Jason se diera cuenta. En algún punto, sus pasos lo llevaron fuera de las calles más concurridas, hasta una zona más tranquila, donde el viento movía suavemente la hierba y un árbol grande ofrecía sombra. Allí fue donde finalmente se dejó caer, apoyando la espalda contra el tronco áspero. Se quedó quieto unos segundos, y luego se quitó el casco. El aire golpeó su rostro como un recordatorio brutal de que esto era real. No había máscaras. No había nadie mirando. El casco descansó a un lado, sobre el pasto, mientras Jason bajaba la cabeza. Su cabello estaba desordenado, su expresión tensa. Sus ojos, normalmente duros, brillaban con humedad, como si estuvieran conteniendo algo que llevaba demasiado tiempo acumulándose. Su respiración tembló. No era un sollozo. Todavía no. Era ese pequeño quiebre involuntario que aparece justo antes. Jason clavó la mirada en la nada. Ni siquiera veía el paisaje frente a él. Solo pensamientos, recuerdos y un cansancio profundo que se le metía en los huesos. Genial, murmuró con voz baja y rasposa. Gran comienzo, Todd. Se pasó una mano por el rostro con fuerza, como si pudiera borrarse esa sensación del pecho. Pero no se iba. Seguía ahí, oprimiéndolo. Sin dinero. Sin trabajo. Sin un lugar donde dormir. ¿Y ahora qué? Pensó. Por primera vez desde que había llegado a ese mundo, la realidad lo alcanzó por completo. No estaba en una misión encubierta. No había un objetivo claro. No había alguien a quien golpear para arreglar las cosas. Ni siquiera puedo pagar una maldita inscripción, pensó con amargura. El temblor en su respiración volvió, un poco más fuerte. Jason apretó los puños, enterrando los dedos en la hierba. He salido de cosas peores, se dijo. Lo sé, lo he hecho. Pero esa voz interna sonaba más débil de lo habitual. Cerró los ojos por un momento, apoyando la cabeza contra el árbol. La corteza fría en su nuca lo anclaba, pero no lo tranquilizaba. Su pecho subía y bajaba de forma irregular. Sin dinero no como. Sin comida no aguanto. Sin trabajo, no soy nada aquí. La idea lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. En Gotham siempre había algo. Incluso en los peores momentos, siempre había un callejón, un contacto, una pelea. Aquí no. Aquí era solo un tipo raro con armas que nadie entendía. Jason tragó saliva. Sus ojos ardían. Maldita sea, susurró. No lloró, pero estuvo cerca. Se quedó ahí, bajo el árbol, con el casco a un lado y la mirada perdida, dejando que el tiempo pasara sin darse cuenta. Jason seguía con los ojos cerrados y estaba tan metido en sus pensamientos que no escuchó que alguien se acercaba hacia él. Fue una sombra moviéndose frente a él lo que lo sacó de ese estado. Alzó la vista lentamente, y se encontró con dos figuras pequeñas paradas a unos pasos de distancia. Dos chicas. Jóvenes. Demasiado jóvenes para estar solas, pensó por instinto. Una de ellas llevaba un parche negro en el ojo, un atuendo extravagante y sostenía un bastón que parecía más decorativo que práctico. La otra tenía el cabello largo, oscuro, y una expresión nerviosa, como si no supiera si quedarse o salir corriendo. Jason frunció ligeramente el ceño, todavía sentado bajo el árbol. La chica del parche fue la primera en hablar, inclinando la cabeza con descaro mientras lo observaba de arriba a abajo. Mira, Jun Jun. Dijo con tono curioso y algo burlón. ¿Crees que sea un vagabundo? Tiene una ropa muy extraña. Jason no reaccionó de inmediato. Solo las miró con indiferencia, evaluándolas en silencio. No había hostilidad en su postura, solo cansancio. La otra chica se sobresaltó al oír eso y de inmediato se giró hacia su compañera. Memegumin, La regañó en voz baja. no tienes que hablar así de la gente, no seas grosera. Megumin infló un poco las mejillas. Solo estoy diciendo lo obvio. Jason exhaló lentamente por la nariz, volviendo la mirada hacia el suelo por un momento, como si no tuviera energía para molestarse. Entonces la chica de cabello oscuro dio un pequeño paso al frente, juntando las manos con nerviosismo. Disculpe, señor. Dijo con suavidad. ¿Necesita ayuda con algo? Lo veo, algo pensativo. Antes de que Jason pudiera responder, Megumin cruzó los brazos. Va, no debe tener nada. Dijo. No te preocupes tanto, tonta. No soy tonta. Respondió Jun Jun, claramente avergonzada. Jason las observó unos segundos más. En otras circunstancias las habría ignorado.
Pero la pregunta de Yun Yun y el tono genuino en su voz hicieron que algo dentro de él cediera. Pensó en el gremio, en la cuota de inscripción. Apretó la mandíbula antes de hablar. Solo necesito un poco de dinero. Dijo al fin, con voz grave pero controlada. Para pagar la cuota de inscripción y volverme aventurero. Megumin alzó una ceja. ¿Eso es todo? Preguntó con desinterés. Qué aburrido. Yun Yun, en cambio, abrió un poco los ojos. ¿En serio? Dijo. Oh, entonces debe ser difícil. Sin decir nada más, empezó a rebuscar en una pequeña bolsa que llevaba consigo. Sus movimientos eran torpes, apresurados. Sacó unas monedas y las sostuvo con ambas manos, acercándose a Jason. No se preocupe, señor. Dijo con una sonrisa tímida. Tenga, con esto bastará para la cuota. Jason se quedó inmóvil. Miró las monedas. Luego la miró a ella. Por un instante no supo qué decir. No era mucho dinero, pero para él, en ese momento, significaba todo. Significaba una oportunidad. Un primer paso. Algo a lo que aferrarse. Extendió la mano con cierta duda y tomó las monedas. Gracias. Dijo finalmente, con voz más baja de lo habitual. En serio. Yun Yun asintió rápido, visiblemente aliviada. No es nada, de verdad. Megumin observó la escena en silencio, ladeando la cabeza. Vaya, Yun Yun. Comentó. Regalando dinero a extraños otra vez. No lo estoy regalando. Se defendió. Solo lo estoy ayudando. Jason dejó escapar una pequeña exhalación que casi parecía una risa apagada. Tomó su casco del suelo, levantándose lentamente. No sé quiénes sean, dijo mientras se colocaba el casco bajo el brazo. Pero, no voy a olvidar esto. Yun Yun sonrió con timidez. Megumin simplemente lo observó con curiosidad, como si acabara de encontrar algo interesante. Por primera vez desde que había llegado a ese mundo, Jason no se sentía completamente solo. Jason sostuvo las monedas unos segundos más, como asegurándose de que no iban a desaparecer, y luego se colocó el casco con un movimiento lento y mecánico. El clic metálico resonó suave, pero firme, como si con eso volviera a ponerse una coraza no solo física, sino emocional. Muchas gracias, niña. Dijo con voz amortiguada por el casco. Te lo pagaré después. Lo prometo. Yun Yun se sobresaltó un poco al escucharlo ya con el casco puesto, pero enseguida asintió varias veces, apretando las manos contra su pecho. Está bien, no se preocupe. Respondió. Solo, tenga suerte. Nos veremos. Dijo simplemente antes de darse la vuelta. Empezó a caminar, alejándose de ellas, con la bolsa de armas colgando discretamente a su costado. Cada paso lo acercaba de nuevo al gremio, y, por primera vez, no sentía ese peso insoportable en el pecho. A sus espaldas, Megumin lo siguió con la mirada. Es raro. Murmuró. Pero interesante. ¿Raro? Preguntó Yun Yun. Sí. No parece un aventurero común. Respondió Megumin. Huele a problemas. Jason no escuchó eso. Atravesó de nuevo las calles de Axel, ahora con un objetivo claro. El bullicio seguía siendo el mismo, los puestos, los aventureros, las risas, pero él ya no se sentía completamente fuera de lugar. Al llegar frente al gremio, se detuvo un segundo antes de entrar. Miró sus manos enguantadas. Bien, pensó. Primer paso. Empujó la puerta y volvió a entrar al gremio, listo para pagar esa cuota, sin saber que ese pequeño encuentro bajo un árbol acabaría cambiando mucho más de lo que imaginaba.